La pregunta dice, ¿cómo poder corregir a los hijos de mejor manera, sin dañarlos? Bueno, la palabra en Proverbios nos enseña que debemos instruir al niño en su camino. Yo creo lo importante de esta instrucción, si son pequeños, tenemos un gran desafío y una mayor cantidad de tiempo para que esto dé mejor resultado. Cuando son pequeños, porque obviamente tienen toda la instrucción de los padres en el sentido de cuando toman su manera de ser, su manera de convivir, su manera de desarrollarse. Entonces, nosotros lo vivimos con nuestros hijos desde que el Señor nos envió. Tenemos 2 hijos. Desde pequeños vimos la diferencia de poder orar con ellos, de poder enseñarles a ellos cómo orar en el colegio cuando están en una situación difícil o diferente. Entonces, cuando son pequeños, usted va a ver un resultado porque los niños aprenden. Cuando aquí dice sin dañarlo, es porque uno tiene que tener también un testimonio en la casa. Yo no puedo enseñarle algo al niño que yo no hago. Yo no le puedo enseñar a orar si yo no oro. O si yo no tengo una vida que ame al Señor, ¿cómo voy a pedirle? Entonces, cuando son pequeños, absorben mucho el testimonio de los padres. Y eso pasa a ser una enseñanza, a veces sin palabras, porque ellos lo empiezan a imitar. Empiezan por la imitación, pero después a través de la palabra, cuando la conocen, se dan cuenta que el Señor es mucho más de lo que esas palabras dicen porque se hacen reales. Una de las cosas importantes que nosotros hicimos y enseñamos es tener, y el pastor hablaba del altar. ¿Quién tiene altar en su casa? Nosotros siempre le enseñamos a nuestros hijos también a tener un altar en la casa donde ellos conocieran a Dios en la casa, no solo en la iglesia, porque a veces pasa que viven todo en la iglesia, pero en su casa no hay nada, no hay alabanza, no hay palabra. Por lo tanto, esa enseñanza es fundamental para que el niño viva siempre en un constante vivir de la vida cristiana. No es solamente cuando llega a la iglesia, sino que en su casa también empieza a adorar al Señor o lee la palabra. Y cuando ya son más grandes, yo sé que a lo mejor hay matrimonios que llegaron con hijos más grandes, hay esperanza, porque el Señor llega siempre a tiempo, Él no se tarda. Pero usted tiene que disponer su corazón a que Dios le hable y le dirija cómo orar por su hijo. Tiene que entender, yo sé que cuando habla el Señor y dice, entra en tu cuarto y ora a tu Padre en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público, esa oración va a dar fruto en usted. Y si usted le dice, mi hijo está pasando esta situación, estoy viendo esto en la adolescencia, o si son más grandes, Dios va a escuchar esa oración y va a responder y les va a dar la directriz y la estrategia, cómo orar, qué palabras decirle, cuánto amor le tiene que dar. Y porque cuando Él puso herencia, que es la herencia de Jehová que nos encarga, Él también le va a dar esa habilitación como papá. Así que hay esperanza. Cuando son más chiquititos, yo creo que hay mucho más tiempo, pero también cuando son más grandes, Dios va a intervenir a través de su intercesión, de su forma de ser, de cómo usted ama al Señor, de su testimonio como hijo de Dios, y Dios lo va a ayudar. Así que eso. Amén. Amén. Ya, esta dice, ¿qué es peor? No, ¿qué es mejor o peor? ¿Corregir una situación y que terminemos molestos o callar para evitar la discusión? A ver, nosotros llevamos, yo creo que con tiempos de familia, ¿cuántos años? ¿Harto años? ¿Con tiempos de familia? Ya, harto años en tiempo de familia. Oh, esa radio. Es que fue una radio, hermano, que era, pero brutal. Uno tenía que hablar como por aquí, así. El olor de los micrófonos era horrible. De verdad. Y creo que una de las cosas y un pilar fundamental dentro de un matrimonio es la comunicación. Ahora, ¿discutir es malo? No, ¿verdad? Porque
discutir de manera sana, no tirándose los platos, no diciéndose pachotadas, ¿verdad? Sino que en una conversación que muchas veces se puede generar un poco álgida, ¿verdad? Pero que muchas veces tiene humo blanco porque generalmente uno puede decir, chuta, ¿sabes qué? Si tienes razón o no. Ahora, la comunicación en esta plataforma matrimonial es esencial. Entonces mi pregunta es, ¿por qué todas las cosas tienen que terminar en una discusión? ¿Por qué todas las cosas de familiares o matrimoniales, parece que hicimos esa división, familiares, hijos o matrimoniales, con mi esposo, con mi esposa, tienen que terminar en una discusión? Eso pasa generalmente cuando no hacemos morir el yo y no vemos el bien común. ¿El bien común cuál es de forma matrimonial? Que prevalezca Cristo. Entonces, nuestras decisiones, guianza y conversaciones deberían estar basados ¿en qué? En el Señor, en la palabra, ¿verdad? Al estar basados en la palabra, yo puedo tener humanamente una forma de pensar y mi esposo puede tener otra forma de pensar humanamente, naturalmente. Pero si nos vamos a la palabra, lo más probable es que los dos estemos equivocados. Porque la palabra tal vez diga lo contrario. ¿Me entienden? Entonces, no todas las cosas tienen que terminar en una discusión. Tenemos que aprender a comunicarnos de manera sana y aprender a oír. No escuchar para responder, sino que escuchar para poder meditar lo que tengo que meditar, entender y luego responder. Entonces los conflictos se generan porque yo no escucho. No, es que tú me dijiste eso. No. Yo me hago responsable de lo que yo dije, no de lo que tú entendiste. Y eso pasa mucho porque no sabemos lo que él o ella nos quiere interpretar o nos quiere decir, sino que escuchamos lo que queremos escuchar. Pasa lo mismo cuando uno entabla una discusión, entre comillas, por WhatsApp, porque usted lo va a leer conforme está su alma. No, es que me gritaste. ¿Por qué me gritaste? Que me pusiste letras mayúsculas. No, es que te quedaste pensando. ¿Por qué? Porque le pusiste punto. No, es que estás en desacuerdo. ¿Por qué? Porque me pusiste... Entonces va a depender de cómo esté nuestra condición del alma, entender qué es lo que me quiere transmitir la otra persona. ¿Es bueno callar? No es bueno callar. Si yo tengo confianza con mi esposo, siempre hay un momento para decir, ¿sabes qué? Amor, lo hiciste bien. O ¿sabes qué? Amor, lo hiciste pésimo. El tema es que siempre recalcamos lo malo y nunca decimos, ¿sabes qué? Lo hiciste bien, te felicito. Me siento orgulloso, me siento orgullosa de ti. Entonces, no todas las cosas tienen que terminar en un conflicto. La palabra del Señor dice que por cuanto callé, mis huesos se envejecieron. Entonces, mientras más cosas usted se guarda en su corazón de cosas, no, mejor no voy a decir nada para que no se genere un conflicto, eso está mal. Eso habla de que no tienen confianza y que tienen una pésima comunicación. Y eso se tiene que mejorar. ¿Amén? ¿Qué? ¿Qué significado tiene o qué ejemplo se puede dar del término enseñorearse de la mujer? Enseñorearse de la mujer. Ese versículo, estaba buscando acá, es de la maldición que le recae a la mujer, ¿verdad? El versículo 15 de Génesis 3 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3, versículo 16. Entonces ahí, esa palabra, ¿verdad?, significa aquel que tiene dominio,
aquel que se establece como el gobernante. ¿Qué otra definición, verdad, entrega acá? La raíz hebrea, el que domina, el que tiene derecho con poder. Aquel que también domina. Aquí también aparecen más, el que se apodera, el que se apodera, el que es el gobernante, aquel que rige, aquel que establece las reglas, aquel que se transforma en un tirano. Eso es enseñorearse, el que se enseñorea. Entonces cuando nosotros vemos esa declaración, eso está en el marco de una maldición, porque el Señor no quiere, ¿verdad?, ese tipo de sentencias sobre nosotros. Por eso es que establece la diferencia entre ser señor, el esposo, o ser cabeza, el esposo. Hay una diferencia entre ser señor y ser cabeza. El Señor, ¿verdad?, ejerce dominio, autoridad, rige, pone reglas, se apodera, se transforma en tirano, porque realmente Él establece todos los... No hay acuerdo ahí. Usted sabe que cuando la escritura en el hebreo dice tirano es que no hay acuerdo. Él dice, aquel que ronca soy yo, aquel que decide soy yo, aquel que pone la plata soy yo, aquel que duerme con la luz prendida soy yo, el que tiene el control de la tele soy yo, aquel que decide qué se come soy yo, en qué se gasta el dinero yo. Él se transforma en un señor, se enseñorea, se apodera, gobierna, rige, establece reglas, se vuelve un tirano. Por el contrario, la figura masculina del varón en Cristo Jesús es ser autoridad. Y cuando se es autoridad espiritual, no ocurre ese principio de apoderarse, sino que la cabeza, en esta acepción de cuerpo, está conectado con todo el cuerpo. Entonces realmente hay un trabajo en conjunto. Eso es una figura bien linda, porque la cabeza sin cuerpo no es autónoma sola, necesita la conexión del cuerpo. Y es interesante, ¿verdad?, que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tomando el símil, quiere decir que, ¿verdad?, la esposa es necesaria para el andar del esposo y el esposo es necesario para el andar de la esposa. Entonces ahí se establece todo lo contraparte. Quiere decir que si el Señor es el tirano, una autoridad no tiene que ser tirana, porque si no sería autoritarismo y sería, ¿verdad?, el trastoque de la autoridad. Eso, ¿verdad?, también tiene que ver cuando se establece una figura de tiranía, también se abre la puerta al miedo. Y el miedo también abre otra puerta, que es la mentira, que es el engaño. Y fíjese que eso puede llevar, ¿verdad?, a otro tipo de consecuencias. Por eso que es muy importante que el marido tenga una voz dulce para la amada. Usted se recuerda en el libro de Cantares, que es el libro del Espíritu, ¿verdad? En la mañana hablamos de eso. Salomón escribe, ¿verdad?, el Eclesiastés en el atrio, Proverbios en el lugar santo y Cantares en el lugar santísimo. Y en Cantares dice, la amada le dice al amado, dulce es estar bajo tu sombra, placentera es tu sombra y tu aliento es dulce olerlo, huele a manzanas. Eso también es importante, entre paréntesis, cuidar el aliento. Entonces, palabras de vida, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros estamos viendo que para la amada, ya le pasé una ayuda. Sí, también. ¿Otro bueno? Ok. Entonces, una de las cosas importantes es decir, mi esposa quiere oír mi voz, para escucharla, para procesarla y para también caminar en coherencia con ese camino. Eso es importante. Cuando ya la esposa no quiere saber nada o le vale lo que el marido le diga, hay un problema ahí
que debería analizarse. El problema de la autoridad, el problema, ¿verdad?, en el alma, traumas familiares, rechazos, problemas con la autoridad, un montón de cosas. Así que ahí está creo una gran diferencia entre lo que es ser autoridad, ser cabeza, y lo que es ser un tirano que se enseñorea. Así que eso creo que quedó clarito. El Señor de la querencia. Ya, siervo, te toca. Bueno, ¿hasta qué punto podemos, como matrimonio, dejar que nuestras familias influyan en nosotros? ¿Cuánta consideración debemos tener con nuestra familia en las decisiones matrimoniales? ¿Quién lo escribió? Ah, no. A liberación, a liberación. No, de veras que es secreto esto. ¿Qué pasa en la familia? Bien. Bueno, el tema de la familia, quiero compartir con ustedes aquí, bueno, Génesis capítulo 2, verso 24, habla de que le dice al hombre, Dios, el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿cierto? Los mamones, no. Dejará a su padre y a su madre y se unirá. Y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. En otras versiones dice, se fusionarán en uno, ¿ya? Llegarán a ser un solo ser. Entonces la palabra dejará, porque estamos viendo que está relacionado con la familia, ¿cierto? ¿Cuánto influencia pueden tener los padres sobre los hijos que están casados y que tienen nietos? ¿Hasta qué punto? ¿Cierto? Cuando dice dejará, la palabra en el hebreo es asap, que significa renunciar, soltar, abandonar. Súper claro, ¿cierto? También significa salir de algo o dejarlo. Entonces, cuando dice dejarlo, ¿cierto? Habla en el sentido figurado. No. Para que no se sientan mal los padres, ¿no? La familia. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es que el matrimonio nuevo, ¿cierto? La pareja nueva, tiene que desarrollar, ¿cierto?, su propio plan, su propio propósito, su propio camino que Dios le trazó. Lo vimos en la mañana, ¿cierto? Entonces, es importante seguir y conocer ese camino. Ahora, los padres ya hicieron su trabajo, ¿cierto? Pueden traer consejo, pero no imponer, que es muy distinto. Lo mismo que hacemos nosotros en la consejería. Aconsejamos, exponemos, pero no imponemos, ¿ya? La palabra. Entonces, si el consejo es bueno, ahí el esposo o la esposa verá, lo toma, ¿cierto? Si es palabra de Dios y lo ejecuta, ¿cierto? Lo puede llevar a cabo. Entonces, pero es importante cortar ese cordón umbilical del punto de vista ya que estamos en matrimonio, si hay una diferencia de opinión, para no decirle pelea, una diferencia de opinión, uno de los dos va a decir, me voy a la casa de mi mamá. ¿Cierto? Entonces, eso es porque no ha cortado el cordón umbilical. No ha sido asap, abandonar. Tiene que enfrentar su propia vida con su cónyuge. Tienen que juntos desarrollar ese camino que Dios trazó para ellos. Ahora, eso no quita que los vas a abandonar. Me voy a olvidar de ellos por ningún motivo, para que no se preocupen los padres. Sino que ahí entra la otra palabra, que es honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean alargados, ¿cierto?, en la tierra y te vaya bien,
Entonces, ahí también está el tema de la honra, ¿ya? Hay un término en el griego que es la palabra timé, la honra timé. La honra que también nosotros le damos a Dios sobre la adoración celestial del candelabro, ¿cierto? Las 7 palabras para adoración, y una de ellas es honra. Y cuando dice que los hijos deben honrar a los padres, además del respeto, además, ¿cierto?, de lo que significa llamar, estar con ellos, también hay una definición que es dar dinero. Entonces los hijos también tienen que apartar dentro de su presupuesto una ofrenda para sus padres. Ningún amén aquí, ¿eh? Como dice un apóstol, silencio en el pueblo, a la iglesia de Cristo. ¿Me dice amén o no? Es la palabra de Dios, ¿eh? La palabra. Así que yo creo que en esa línea, por eso hay que honrar. Ahora, siempre se habla el tema de los padres forman y los abuelos deforman. No iba por ahí yo. No, los abuelos son los que levantan el parque de diversiones, ahí, ¿cierto? Fantasilandia, sí. Entonces, bueno, por esa línea tiene que haber un tema de coinonía, de compartir, ¿cierto? Pero en las decisiones del hogar, común acuerdo, el matrimonio. ¿Amén? ¿Me dice amén la persona que escribió esto? Casi, hermano Héctor, casi levanta la mano. Aquí quiero apuntalar una cosita. Salmo 45, versículo 10. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo, y olvida la casa de tu padre. Y el versículo 16 dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes serás príncipes en toda la tierra. O sea que finalmente es una recomendación al varón, pero también a la mujer. Porque a veces los suegros dicen, las hijas nunca se pierden. Finalmente las hijas terminan trayendo a los varones a la casa, pero realmente el mandamiento es que los dos tienen que aprender a desvincularse para poder formar su familia y desde ese punto establecer lo que decía hermano Giovanni, las honras, los tiempos, las estructuras de desarrollo para ambos. Era tan impresionante el impacto de la figura de la madre sobre Salomón que él dice con sus propias palabras, yo era delicado delante de los ojos de mi madre. Otra versión dice, yo era, ¿te acuerdas que la leímos gorda? Decía, yo era consentido de mi madre. Y cuando uno ve ese proverbio y empieza a verlo, dice que esa palabra también significa que era un pusilánime, uno que cambiaba de ánimo recurrentemente. Y curiosamente, Salomón gobernaba con un trono y al lado de su trono le tenía un trono a la mamá. ¿Cómo te quedó eso? Así que lo que decía el hermano Giovanni es, fuera los mamones. El rema de hoy. El rema de hoy. Rema, hermano Giovanni, no más mamones. La pregunta dice, mi esposo no me da dinero. Manito de guagua. Mi esposo no me da dinero para mí, para mis compras, pero yo no cuento con disposición de dinero en mis manos. Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ouch. Bueno, lo voy a repetir. Debemos entender que todo es del Señor.
Toda nuestra vida es del Señor y todo lo que Él ha puesto en nuestra mano es de Él. Nosotros somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Por lo tanto, nosotros debemos administrar bien, y en esa administración familiar tiene que estar esa cobertura, porque el esposo tiene que saber qué necesidades tiene su esposa. No está acá el detalle, ¿cierto? De que quizás qué cosas está pidiendo, que no tiene, si son cosas muy básicas, pero el esposo tiene que ser sensible y tiene que hablar en esta comunicación que tiene con la esposa para darse cuenta qué es lo que ella necesita, porque quizás en esta pregunta está algo que no se ha verbalizado, sino que salió en esto así como a ver qué me van a decir o qué después puedo llegar a conversar con mi esposo acerca de este tema. Pero en esa mayordomía que el Señor les ha dado a los esposos en el matrimonio, ustedes tienen que administrar bien los recursos y tienen que proveer para los suyos, tienen que proveer para su esposa, porque ese es el pacto que un día hicieron delante del Señor, los que se casaron en la iglesia. A lo mejor algunos todavía no han hecho ese pacto, pero en ese pacto hay una entrega. Y en esa entrega yo también tengo que entregar, suplir las necesidades, en este caso de mi esposa, y conversar qué es lo que ella está necesitando. Esperemos que no sea algo tan visible, ¿cierto?, en su ropa, pero a lo mejor también hay otro tipo de necesidades que tienen que cubrir y que ustedes no se están dando cuenta. Entonces, esta conversación yo creo que se va a llevar al hogar para conversar y ver. Quizás no ha verbalizado esa necesidad, pero usted ya debe darse cuenta como varón, porque es su esposa, es lo más importante. Los hijos van a crecer y usted se va a quedar con su esposa. Entonces, eso va a dar también una madurez en el matrimonio, porque usted va a estar preocupado y ocupado de ella. Así que voy a volver a leer este versículo de Timoteo, 1 de Timoteo 5:8, anótelo. Pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Acá dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Esa es otra versión que nos da mayor luz para poder entender a través de la palabra todos estos consejos, que usted lo puede llevar a la práctica, que usted anote, y este retiro de matrimonio dé usted un nuevo escalón de crecimiento en su matrimonio. Y también todo lo que usted va a aprender y poner en práctica va a ser de testimonio para otros matrimonios que pueden estar pasando esa situación. Amén. 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 Quería hacer un alcance de eso, porque ahí entiendo que es una hermana. No te creo. Ay, pero es que pues, Lo que pasa es que puede ser un hermano. no, Que su esposa porque a lo se mejor entiende es la- que Mi esposo Ah. sí, un hermano, claro. es una hermana. es una hermana. Había leído esa parte. Sí. Por eso que quede claro el versículo. No, pero es que lo que pasa es que también, yo aquí como lo que decía la hermana Brigitte, yo creo que aquí hay dos puntos importantes de lo que ella dijo que hay que recalcar. Uno, verbalizar la necesidad. No quiero dejar mal al varón, pero no todos observan. No todos tienen la capacidad de observar, de ver la necesidad del otro. Entonces usted le dice, amor, ¿qué me gusta a mí? No se va a haber dado cuenta a menos que el hombre sea detallista. Usted va, dígale, regálame una polera, va a llegar con una guayla, una cuestión así grande, fea, que le queda gigante, y usted va a decir, pero ¿cómo no te das cuenta? ¿Cómo no te das cuenta que yo soy talla S? XS. Porque no se van a dar cuenta. Entonces usted, dentro de toda su dulzura, usted le va a decir, ¿cómo no se te ocurre? No, usted le va a decir, ¿sabes qué, amor? A mí no me queda bien este corte, me queda bien esto otro.
No me gusta este color, me gusta el azul. No me gusta el azul, me gusta el verde. Pero ellos no se van a haber dado cuenta, porque además nuestros gustos cambian conforme la moda que va saliendo. ¿Verdad? Ahora todo es oversize, todo es grande. Entonces, antes no, andábamos como prietos, hoy día no. Hoy día andamos más relajados. Porque la moda es así. Entonces, verbalice lo que a usted le falta. Pero no solamente sea lo externo. De pronto usted solamente sabe que cielo, necesito esto. Necesito que me abraces. Necesito tu contención. Necesito amor. Necesito que ores por mí. ¿Qué te habló el Señor para mí en esta semana? Ese también es una provisión que tiene que dar el varón. Entonces, si usted no recurre a su esposo en todas esas áreas, hay algo todavía que está faltando. Ese es punto 1. Y punto 2, si es necesidad económica, no abuse. Esa era una ayuda para usted, hermano. No la agarró. Sí, porque la hermana dice, no, es que como ahora quiero esto, y el hermano le provee de todo. Pero como ahora ya no le gusta eso, quiere otra cosa, va a vender lo que le costó más caro, lo va a vender en la feria, va a sacar, ¿qué? 3, 4 lucas que venden en la feria, y va a juntar las luquitas y va a vender todo lo que le costó al esposo juntar ese recurso, y se lo va a comprar en Chain. En Chain. Y va a tener el color que le gusta, pero va a beneficiar algo por una niñería, por una niñería. Entonces, en esto también tiene que usted obrar con justicia. Así que si usted no es el sustento de su casa económicamente, también tiene que obrar con justicia, y el varón también. ¿Amén? Ya, yo tengo esta que dice, ¿cómo? Yo también quiero decir algo. Ya. Vamos, una y una. Sí, que están preguntando si el pueblo puede decir algo. Para eso están los papelitos, hermano Sergio. Oiga, ya, la otra dice, ¿cómo poder ser libres de la idealización matrimonial? ¿Es bueno o malo idealizar o tener en mente un tipo de matrimonio para nuestro matrimonio? Sí y no. No, porque yo no puedo idealizar a mi esposo o a mi esposa. Porque nuestro ideal no es mi esposo o mi esposa. Mi ideal es Cristo. ¿Verdad? Y todos caminamos por ser igual a Cristo. Ahora, ¿mi esposo comete errores? Por supuesto. Los mínimos. Ahí tenés que salir tú, po. Debo decir lo que sí. ¿Uno en kinder? Uno en kinder. Somos imperfectos. Entonces siempre vamos a estar en desconformidad. Siempre vamos a querer algo mejor. Y siempre vamos a ver, como cuando dicen este dicho, ¿verdad? Dicen, el pasto de al lado del vecino siempre es más verde. Aunque este le tenga flores, le ponga abono, siempre va a encontrar el jardín de al lado más bonito. Y eso pasa en los matrimonios. No, es que mi esposa ya está un poquito más entrada en arruga hoy, pero ¿viste las cremas que ocupa la hermana? ¿Viste cómo se viste la hermana? Porque tienen un ideal no de la persona y de la mujer o el hombre que Dios les puso al lado, sino una visión del mundo para mi idealización, para mi necesidad. Y nosotros nos casamos para hacer feliz al otro. Por lo tanto, tener una idealización de matrimonio o de la otra persona, no, porque estamos sujetos a errores todos los días. Entonces, yo puedo esperar algo de él, por supuesto, todos los días. Y él va a esperar lo bueno de mí todos los días también. Pero puede que fallemos un montón de veces. Después decía, ¿puedo tener como un matrimonio ideal? Llevado a Cristo, por supuesto. Pero siempre vamos a tener faltas. Siempre vamos a cometer errores.
Y allí es donde nosotros deberíamos decir, chuta, ¿en qué lado estamos flaqueando o cómo mejorar o cómo hacer? El tema es que si esas idealizaciones nos llevan al fracaso, nos llevan a la frustración y nos llevan a la tristeza, ya el problema no es solo de la contraparte, sino es un problema mental mío. Es un problema y una condición del alma que tiene que cambiar. ¿Amén? Ok. Dice acá, espérame, déjame, que aquí hay que ¿Le interpretar. pasé, Ale? Sí, ¿y le pasé uno? No, Tiene- porque ya ahí ¿Tiene otra? Sí. Ah, ya. Cuando se llega a Cristo, a ver, No, yo no entendí eso. cuando se llega a Cristo, Hay hijos. dice, cuando se llega a Cristo, cuando hay hijos mayores, válido. es válido el clamor de la madre o Y del padre, y de, del padre. y del padre, que que se transmita la genética que está Ingresa. ingresando de Cristo a los hijos a nombre, No, de cuando AMPI, a los hijos nacieron, a nombre, no sé qué dice. ahí no entiendo, a manera, Que venga que la hizo, por favor. a los hijos a manera de cuando recién, ¿Fueron engendrados? sí, ya entendí, ya, ahí sí. ¿Cómo sería eso? Sería como en la figura de la, como en la figura del reengendramiento con relación a la paternidad espiritual. Ejemplo, viene una ovejita de una a otra parte, tuvo algún pastor, ¿verdad? Fue padre, no fue padre, quizás que fue la figura, pero cuando viene y el Señor ya la trajo a una iglesia, a una familia, tiene que desaprender para aprender. Entonces ahí va a tener que desarraigar cosas, ¿verdad? Y tiene que ser reengendrado. Pablo lo hizo con Timoteo. Timoteo, cuando lo encuentra, en Hechos capítulo 16, dice la Biblia que conoció a cierto discípulo llamado Timoteo. Esa palabra es importante porque si es discípulo es porque tenía un maestro de justicia. Si tenía un maestro de justicia, quiere decir que alguien le entregaba la palabra. Si recibía palabra, quiere decir que alguien le entregaba semilla. Y si hay semilla, hay engendramiento. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Satanás, vosotros tenéis los deseos de vuestro padre, el diablo, porque él es padre de mentira, es homicida desde el principio. Pero Satanás, ¿verdad? El diablo, si Dios lo reprende, no tiene el poder para dar a luz hijos, pero sí puede reengendrarlos por medio de los espeiros, semillas, las declaraciones, palabras, todo lo que tiene que ver con ese ángulo. Explicando eso, vámonos a la pregunta entonces. Si una persona tuvo hijos, biológicamente hablando, quiere decir que esos hijos cargan con una genética producto del espeiros, de la semilla que se entregó a un vientre. Entonces ese hijo carga la estructura genética del padre y de la madre en los cromosomas de ambos, ¿verdad? Y de alguna manera se desarrolla esa estructura. Y espiritualmente se traslada esa genética, esa epigenética a la vida de esa persona. Es decir, en la estructura física, genética y en la estructura espiritual que va sobre la genética, que tiene que ver con la ministración en el alma y en el espíritu en esa persona. Pero luego que tienen esos hijos, crecieron. Entonces, luego los padres llegaron a Cristo. Entonces, llegando a Cristo, reciben la palabra. Entonces, al recibir la palabra, Cristo crece y el antiguo hombre mengua. Y al menguar, entonces comienza el Señor a hacer una obra de transformación. Porque la palabra empieza a transformarlo en su vida. Pero mi hijo a la par creció también. Y ya viene con toda una estructura. Entonces, mientras él no reciba a Cristo, hay cosas que no van a poder cambiar en su vida, pero se vale interceder y se vale clamar, por supuesto que sí. Pero lo que hay que comenzar a hacer, a ese papito, esa mamita,
hay que comenzar a sembrarle la palabra. Y al sembrar en la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que va a empezar a entrar, y cuando empieza la palabra si entra, más la oración, más la bendición de las atmósferas que provee el Espíritu, va a hacer que esa semilla despierte y puede empezar también un proceso de transformación de adentro hacia afuera, que va a repercutir en que el corazón se abra, acepta a Cristo y fluya como caudal todo aquello que estaba, ¿verdad?, del Señor en esa infinita misericordia para su Hijo. Eso es importante porque si nosotros lo unimos con vino el enemigo y sembró cizaña en tu campo, y le dicen al padre de familia, aquí hizo una versión, le dicen al padre de familia esto. Entonces él dice, ¿y cuándo fue esto? ¿Cómo sucedió? Cuando tú te dormiste, vino el enemigo y sembró. Entonces ahora ahí ya no se podía hacer un corte, porque ya era tarde. Se iba a hacer un daño. Entonces lo que le dijo sabiamente es que ambos tenían que crecer. Y lo que iba a ocurrir es que el trigo, cuando empieza a crecer junto a la cizaña, la naturaleza del trigo es que se va a inclinar. En cambio, la naturaleza de la cizaña es rígida. Entonces, una habla del orgullo y otra habla de la humillación. Y cuando algo es rígido, es fácilmente identificarlo para cortarlo. Y cuando alguien tiene un proceso de humillación, es fácilmente también reconocer la obra del Señor. Así que ahí hay una belleza muy linda en la semilla y en el poder de engendrar y del reengendramiento espiritual. Le toca a ti, siervo. Bien. Quiero saber qué pasa si el esposo, conociendo su labor sacerdotal, no la cumple al 100%. Qué exigente la hermana. Y la esposa asume un poco ese rol. No al 100 tampoco. No al 100, no, al 100 tiene que ser. Wow. Conociendo su labor del sacerdote, no la cumple al 100%. Bueno, no he conocido a ese hombre que lo pueda cumplir al 100%. Sin embargo, dado que habla de roles, la Biblia claramente nos enseña y nos presenta roles de padre, ¿cierto? La función del padre, del papá, de la mamá, de los hijos, ¿cierto? Hablando de roles, en el caso del padre tiene una visión de acuerdo al proverbio que es para instruir, como un apóstol tiene funciones apostólicas para establecer doctrina, enseñanza, directrices, poner los fundamentos. En el caso de la mamá, enseña la Torá, habla de la enseñanza y claramente tiene funciones magisteriales y con eso permite poder establecer la enseñanza, y en el caso del hijo habla sobre el tema de oír con inteligencia, el yarach, ¿cierto? Oír con inteligencia, con sentido de obediencia. Ahora, si nos vamos a los roles, ya dentro del matrimonio, la figura más clara, ¿cierto? Mencionaba ahí el sacerdocio. Ahora, habría que ver realmente si conoce el 100%, ¿cierto? Porque es muy amplio, muy amplio. El pastor Ronald en la mañana nos hablaba algunos puntos del sacerdote, pero es todo Levítico, hermano, hablando del sacerdocio. Entonces, y no solo Levítico, entonces vemos que primero tendría que tener la información completa. Y aún así, teniendo la información completa, el poder establecer a cabalidad el 100%, yo creo que solo Cristo, el gran sumo sacerdote, fue el único que pudo ser perfecto hasta el día de hoy, y por eso que Él intercede todavía por nosotros, como Cordero, ¿cierto? Y como sumo sacerdote al mismo tiempo. Ahora, dentro de los roles, yo creo que yo miro la Biblia al estudiar la palabra y veo la figura de la iglesia, la esposa de Cristo, ¿cierto? En figura de la esposa.
y veo a Jesús, ¿cierto? A Cristo como figura del esposo. Y yo siempre le digo a mi esposa que la vara para nosotros, por lo menos Pablo, y ahora entiendo por qué no se casó Pablo, habló desde la perspectiva de un hombre soltero. Entonces, y él habla de que la mujer, ¿cierto? La esposa debe sujetarse al marido, y después habla que vosotros maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia, ¿cierto? Y cómo la amó dándose a sí mismo por ella, dice, santificándola a través del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, empezamos a ver todas las indicaciones de Pablo sobre el esposo y sobre la esposa, y yo siento que estamos en desventaja los esposos, porque para nosotros hay mucho más requisitos que para la esposa, mucho más requisitos para el varón. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, en el hogar, ese mismo versículo que yo les presenté ahí de Pablo en Corintios, que cómo debemos santificar a nuestras esposas, es a través de la palabra. La palabra es el agua que lava los pies del día a día, nos lavamos nosotros, ¿cierto? Pero también debemos lavar a nuestras esposas a través del lavamiento del agua por la palabra, santificándola. Entonces, que un poco lo que se ha hablado, ¿cierto? En esta seminario, donde los temas de conversación, los temas de enseñanza, ¿cierto? Y claramente, ahora volviendo a los roles, cuando el esposo, en el caso nuestro, no podemos cumplir, ¿cierto? Al 100%, hermana, perdóneme, pero no vamos a poder hacerlo. ¿Ya? Pero sí debemos mirar a Cristo como modelo, ¿cierto? Y esforzarnos por agradarlo. Y al agradarlo nos va a permitir conocer lo que cada uno debe hacer. Y en el caso del hombre, claramente, como usted lo dice, y la esposa asume un poco ese rol, eso es el peligro que hay. El peligro cuando el esposo no conoce su rol de esposo, aquí habla de sacerdote, y deja de, por ejemplo, de proveer, deja de gobernar su casa en la oración, en la palabra, en la enseñanza, para dónde hay que ir, de acuerdo a lo que también enseña el apóstol Pablo. Claramente si ese rol se pierde o lo deja, eso naturalmente va a suceder que la esposa por defecto va a tomar ese rol. Y uno lo ve, ¿no? ¿Cierto? Se ve hasta en la educación de los hijos. El papá no enseña, se enfocó en el trabajo, y quien asume el rol de instruir, de enseñar, es la mamá. Entonces, los roles son muy importantes dentro del reino de Dios, de la familia de los cielos. ¿Por qué? Porque si uno no cumple el rol, lo va a tomar la otra persona, y eso va a generar una inestabilidad en el matrimonio, en la familia. Así que es un buen punto el que menciona, pero yo lo abarcaría de otra forma. Es como yo, Giovanni, ¿cierto? A través de la Escritura veo cuáles son mis responsabilidades como esposo, y mi esposa Edith, cuáles son sus responsabilidades desde la perspectiva bíblica de ella, y juntos, enseñándonos mutuamente, buscar los versículos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque esto, hermanos, créanme, es solo con el Espíritu Santo. Amén. Juan dijo, es necesario que yo, amén, me dijeron. No sé si amén de confirmación o amén de que termine. Ambas. Ambas. Gracias por la sinceridad. No puedo. Eso sería, ya no hablo más. Pregunta, ¿cómo fortalecer más el amor en el matrimonio? Cuando seamos más mayores, dice la pregunta.
Bueno, nosotros todavía no somos tan mayores. Bueno, nuestros hijos ya están bien grandes y hemos recorrido 22 años de matrimonio. Yo creo que lo que se me viene, el Espíritu Santo me recuerda algo acerca de la plenitud. ¿Qué llena mi vida? ¿Qué es lo que me va a sustentar por el resto de mis días? Es Cristo en nuestro corazón. Que Cristo sea el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, va a permitir que yo siempre mire la cruz de Cristo en cualquier situación, circunstancia de la vida que podamos ir afrontando, enfrentando como matrimonio, y eso nos va a ir consolidando y nos va a ir, ese amor va a ir madurando y creciendo. Si uno mira hace 22 años atrás como era el amor cuando nos conocimos, uno va evolucionando en el amor. Y así mismo va a ser cuando uno sea mayor, cuando los hijos ya no estén con nosotros, pero si el Señor no viene antes, que Cristo sea nuestra plenitud. El Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Amén. Entonces eso es lo que va a permanecer en nosotros en la medida que vamos creciendo como matrimonio. Yo sé que algunos lo están viviendo y otros cuando lleguemos vamos a poder confirmar esta palabra como sustento en nuestra vida, que Él es nuestra plenitud. Cuando cantamos y lo tenemos a Él, lo tenemos todo, tenemos que también vivirlo en nuestro matrimonio. Amén. Ya, mira cielo, dice, tenemos hijos pero nos gustaría adoptar más adelante. Sin embargo, nunca hemos oído hablar de esto. ¿Qué nos aconseja? Le preguntaría cuántos hijos tiene. Esa es la primera pregunta que haría. La segunda pregunta que haría es ¿y cómo le va con la provisión para esos hijos y para su matrimonio? Luego que entregara su análisis individual, le trataría de dar un consejo para que ampliara su mirada, porque de pronto a lo mejor no está evaluando bien la plataforma. Yo creo que primero tiene que ver con el versículo que leyó, ¿verdad, hermana Brigitte, que decía, el que no provee para los suyos? Yo creo que el proveer para los nuestros implica un trabajo, ¿verdad?, de adiestramiento importante, porque a lo mejor yo estoy pensando que estoy dando todo lo que más puedo y a lo mejor estoy dando bien poco. Y yo pienso que ya estoy dando todo. También hay que aprender a analizar las necesidades concretas, porque las necesidades del varón no son las mismas que de la mujer. Y también entender que nuestros hijos también van a tener necesidades. Y uno también tiene que entender, con la ayuda del Espíritu Santo, saber qué le tiene que proveer a sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque si no hay una renovación de la manera de pensar, los padres les van a proveer lo mismo que los padres de ellos les proveyeron a ellos cuando eran, ¿verdad?, pequeños. Entonces, mi papá me dio esto, yo te voy a dar lo mismo, pero a lo mejor no era lo que tenías que proveer, a lo mejor Dios quería que le proveyeras otras cosas, pero tú no buscaste ese tipo de provisión. No estoy diciendo de ninguna manera que sea un acto, no quiero que se piense como que es un acto de egoísmo. El principio de la escritura de la adopción está en la Biblia. De hecho, nosotros fuimos adoptados y la Biblia habla acerca de que a los que seleccionó, a estos, ¿verdad?, y amó, nos adoptó, pero eso implicaba un gran costo. En la escritura, cuando habla de la adopción, implica un gran costo y el costo se tuvo que pagar. Entonces hay que considerar muy bien lo que decía, ¿verdad?, la escritura. Hay que sentarse primero a calcular. Hay que sentarse primero a calcular, porque no es una decisión menor. No a tomar un niño para después decirse que se aburrió y para devolverlo a algún hogar de niños porque no se la pudo, porque es jugar con emociones. En vez de aportar, podría ser un gran daño.
Aparte que también no es llegar y adoptar. Hay que hacer una carpeta, hay que presentar estados financieros, hay que presentar un informe social, informes profesionales, hay informes psicológicos, hay un montón de información necesaria que van a evaluar para considerar si tienes las competencias mínimas para poder hacerte cargo de otra vida. Entonces yo le daría una vuelta. Yo le daría una vuelta porque finalmente hay cosas que en el tiempo también vamos a tener que enfrentar. En la Escritura se habla acerca de adopciones. Por ejemplo, Moisés fue criado por una familia que no era su familia, ¿cierto? A Jesús lo crió José y no era su padre biológico. Usted empieza a buscar, en la Biblia nos deja de ver que David también no era, como quien dice, al 100 de la casa de Isaías. O sea, hay cosas que uno empieza a visualizar, y si la Biblia habla de gente que asumió responsabilidades y que deberían de alguna manera evaluarse también por nosotros. Creo que esa es una conversación más profunda. Creo que había que sentarse y visualizar, como yo soy tu pastor, ver en tu matrimonio y que me permita darte un consejo en base al conocimiento que tengo de tu propio matrimonio y tu propia familia. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, si vamos a poder pensar en eso, habría que empezar a ver algo tan mínimo como esto. ¿Diezman como matrimonio? Ahí hay un principio. Entonces, si somos capaces de quitarle algo que le pertenece a Dios, con mayor razón no vamos a tener la capacidad de darle algo que seguramente necesitan legítimamente nuestros hijos o los que quisiéramos nosotros abrazar, ¿verdad? Que son principios de la Escritura y que hablan de amor. Y que hablan de amor, porque Jesús cuando habló de este punto dijo, no puedes amar a dos señores. Es decir, que el principio del dar está involucrado con el amor. Por eso, hermano Giovanni dijo, Timé, honra, involucra, dar. Así que yo creo que es una conversación más profunda esa, a evaluar muchas cositas. Estas tienen como en común. Dice, ¿puedo tener secretos que mi esposo o mi esposa conoce o debo contarle todo? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo? Que corra. Pasa palabra. No, tengo que ser valiente. ¿Tienes secretos? ¿Puedo tener secretos que mi esposa... Como que no conozca. ¿Puedo tener secretos que mi esposo O esposa. mi esposo No conoce? Debo contarle todo. ¿O debo contarle todo? Aquí está hablando una hermana. No. Secretos. Los secretos son de Dios. Sí. Hablaré secretos. Habla de secretos. Si me voy a la Biblia, secretos son de Dios. El musterión, los misterios son dados a conocer. Un secreto. Vamos a ver. Tiene mi clave. 00000. Secreto. ¿Cómo qué podría ser un secreto? A ver, pensemos. Claro, ese es un gran secreto, una guagua escondida. Wow, ese sí que... No, pero en los hijos de Dios no pasa eso. Tiene otra familia. Wow. Tiene una deuda, un hoyo económico. Se casan, están llenos de deuda. Está enfermo. Sí, yo creo que complicado este tema. Complicado porque... Ya no lo amo. También es un secreto, claro. Ya no lo hago. Uy. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? A ver.
No sé, puede, por ejemplo, no sé, ella no conocían a Cristo, ninguno de los dos, y los dos tuvieron unas vidas pasadas ya de varios amoríos, por ejemplo. ¿Es necesario que yo cuente todos los amoríos que tuve? O si él tiene otras tendencias, o ella. O ella, claro. O ¿Cierto? excursionó con otras. Sí, yo creo que importante, aquí hay que ver por etapas. La primera etapa, prematrimonial. Me gustó su cuadrito, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Bueno el cuadrito, clarísimo. Prematrimonial. Entonces, en la etapa prematrimonial, ya sea que sea joven, que sea mayor, que ya tenga una familia, se quiera volver a casar, viene a la iglesia, etc. Pero en esa etapa prematrimonial, ahí tiene que recibir las charlas prematrimoniales. Y en las charlas prematrimoniales tiene que ministrarse con los pastores. Se tiene que ministrar. Tiene que ministrar y poder, cuando decimos abrir el corazón, es de alguna forma sacar del corazón ese baúl, ¿cierto? Lo abrimos y contar aquellas cosas, ¿cierto? De nuestro pasado. Muchas veces no con tanto detalle, pero sí para tener una idea general, en algunos casos, en otros hay que profundizar un poquito, con el único propósito de poder ver si está preparado espiritualmente, emocionalmente, o hay temas ancestrales que está arrastrando, o bien de su vida pasada, ¿cierto? Que puedan generar un problema en la relación futura. ¿Ya? Eso es importante. En la mañana lo comentamos, hablamos un poco sobre el tema de la pornografía, si uno de los dos estuvo sumergido en ese mundo y nunca se ministró, nunca fue sanado, liberado de eso, y después se casó y nunca lo contó, toda esa información que quedó almacenada en su memoria después la va a llevar a cabo. Quiera o no, lo va a llevar a cabo. Entonces necesita poder ministrarse. Si tiene, obviamente, si hay tendencias sexuales de otro tipo, tiene que ministrarse con los pastores. Si hay temas de familias pasadas, tiene que contar su vida, en este caso a los pastores, pero también a su futura pareja. ¿Ya? Ahora, si está en el matrimonio, ¿cierto? Ya se casó y tuvo alguna relación fuera del matrimonio, tiene que buscar ayuda, tiene que buscar también consejería, ministración, pero también va a tener que buscar la restauración. Y aunque sea doloroso, va a tener que pedir perdón a su cónyuge por esa situación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la figura de la Biblia que muchos cometieron infidelidad en las tribus. Algunas se arrepintieron y otras no se arrepintieron. Y hay una de las tribus, ¿cierto?, que no aparece en Apocalipsis. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan, no? Amén. Manasés cometió infidelidad y no se arrepintió. Efraín cometió, Judá cometió, se arrepintieron, cometieron toda clase de infidelidades, iniquidades, pero ella fue quitada. ¿Y por qué? Porque no tuvo. Por eso es muy importante buscar la confesión. Además que la misma Biblia nos dice, confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados, unos a otros para que seáis sanados. Eso está en Santiago. Entonces hay enfermedades que se pueden manifestar en la vida de la persona en el tiempo por pecados ocultos que no han sido nunca confesados. Entonces ahí está la necesidad de poder confesar y poder traer ese perdón definitivamente. Amén. Amén. Qué complicada la pregunta. Sí. Ya, esta es la última.
¿Cómo volver a confiar en la palabra de mi cónyuge si cuando dice algo suele no cumplirlo o postergarlo? No, tú, padre. Yo creo que deberíamos mirar Practicar. la lección que nos deja la Escritura en el libro de Eclesiastés. Yo creo que, si no me equivoco, Eclesiastés 4, déjeme a ver si lo encuentro usted, dice acerca de las promesas. Y nos entrega una recomendación. Déjeme buscar la versión acá. Dice, porque Él está en los cielos y tú en la tierra. ¿Se acuerda o no? No hagas. Dice aquí, Eclesiastés 5, estaba ahí. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Punto. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue en ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Que yo tomaría esta recomendación que nos deja el Señor en la Escritura para poder ver cómo Dios considera al que hace promesas y no cumple. Lo considera como un hombre insensato. Y lo considera de esa forma porque le está diciendo que tiene que ser capaz de evaluar antes de hablar. Y dice, no peques con tu boca. Me parece interesante que dice también, donde abundan los sueños, abundan las vanidades. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que nosotros en la cultura popular decimos, hace puros castillos en el aire. Porque abundan los sueños, abundan las vanidades. Imagínese usted que usted lleva años de matrimonio. ¿Cuántas promesas oyó en su matrimonio que no se materializaron hasta el día de hoy? Cuando nos casemos, te prometo, te bajo la luna, Me te pongo a bajo dieta. las estrellas, Me pongo a dieta. me pongo a dieta. Algo no materializado. Algo que no se vio nunca materializado, por el contrario, se volvió en contra de esa promesa. Entonces aquí la regla sería, es un acto de insensatez prometer algo que no se evalúa muy bien en el corazón y también prometer cosas que son vanidad, que son sueños ilusorios. Entonces volvemos a la carga que ¿dónde comienza la fe? Con una palabra. Y cuando termina la fe, comienza una prudencia. A veces la gente dice, voy a hacer este acto de fe. ¿Dios te lo habló? ¿Te habló algo específico respecto a eso? Si no te habló, sé prudente. Sé prudente. Toma las precauciones. Saca contabilidad, saca lápiz, hace los cálculos, evalúa, proyecta y plantéate si vas a tener la capacidad de poder salir adelante. Ahora, si Dios te habló algo específico, sé obediente, porque Dios te va a ayudar y te va a socorrerte en ese camino. Pero es un acto de insensatez prometer algo que no se va a cumplir. A veces los padres cometen también ese error. Hacen promesas a los hijos y los dañan porque no las cumplen nunca. Entonces ellos también quedan con un trauma, por decirlo de alguna manera, de que su padre o su madre prometían cosas, decían cosas y no cumplían.
Por eso que lo anclo a la fe y la prudencia. Porque el medio, ¿verdad?, debería ser un insensato. Sensato o insensato. Prudente o imprudente. Entonces, muy importante entender que si yo voy a prometerle algo a mi hijo o a mi hija, tengo que tener la capacidad de evaluar en dos plataformas. Algo que Dios me habló y tengo la plena convicción que Dios lo va a materializar, porque estoy claro que fue Dios. O la prudencia, para decir mejor no voy a decir nada, porque sería alimentar algo que no tengo en la capacidad, ni tampoco sé cómo lo voy a resolver, ni tampoco sé cómo lo voy a cumplir. Y no levante la mano, pero en los matrimonios muchas veces aumentan las promesas ilusorias. Y eso también puede llegar a un grado de frustración, de insatisfacción y de decepción. Yo me acuerdo que una vez vi una imagen donde salía un gatito que era bien famoso apuntando así a una niña que estaba llorando. O la niña lo estaba apuntando porque le decía, me prometiste que servías en la iglesia. Y le respondió el gatito diciéndole, sí, pero de tropiezo. Entonces me dio tanta risa porque decía, me prometiste que eras doctor. Y el gatito le dice, sí, pero en teología. Entonces sí, se va a varias áreas, como que dice, de las promesas, pero que eran algo completamente diferente a lo que se había dicho. Ahora, el único que prometió algo en el marco de la relación de pareja que iba a cumplir fue el Señor. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, mi esposa pueda conmigo estar. Y si así no fuese, yo no lo hubiese prometido. Amén. Y en la Biblia encontramos más de 3.000 promesas. Y dice la misma Biblia que en Cristo todas sus promesas son un sí y un amén. Así que Dios nos ayude para prometer y poder cumplir. Aquí aparecen varios, ¿viste? Me dijiste que eras contador. Sí, pero de chistes. Ay, me dijiste que los fines de semana no salías, pero de la cama. Y así me parecen varios chistosos. Me dijiste que eras dueño del banco en el que me siento. Es chistoso ese gato. ¿Tenemos más preguntas o no? Lo que pasa es que estas son las otras. A ver. Aunque hay una bonita, esa la encontré. Esta está bonita, siervo Giovanni. ¿Sí? Te la voy a compartir para que la compre. No, si no lo estoy exponiendo. Está linda la pregunta. Pase palabra. Pero yo creo que ella. Al momento de hacer el amor, ¿es malo escuchar alabanzas? No, esto no. Con razón me la compartió. La devolvemos. Nos vamos a las 6. Nos tenemos que retirar. Bueno, yo diría que depende de la alabanza. El Samita Espérese, Barry. yo quisiera solamente trasladar un pensamiento que creo que está en la mente del hermano. Si me permite agregar algo acá, diría, el hermano sentirá que
con las alabanzas la intimidad matrimonial se hace más espiritual? O sea, O lo pero puede- me preguntaría cuál es la procedencia ¿Quién le hizo esa pregunta? para que Porque- podamos compartir una ¿sabe? playlist. Claro. A lo que yo iré. Ya, dejemos Oye. esa pregunta ahí, oiga. Póngase Sí, serio. pero fíjate que también puede ser otro origen, porque también va a depender. El acto íntimo con tu esposo o con tu esposo es algo hermoso y santo. Entonces, ¿por qué se debería sentir sucio si tú escuchas algo que también está hecho por Dios? Entonces, no porque, a menos que estés haciendo, no sé, pucha, ¿cómo lo explico? Sal de ahí, soldado. Salda ahí, soldado. Ya, pero no contestamos la pregunta. Sí lo contestamos. ¿Depende de la playlist? El hermano la contestó. Depende de la canción. Es que también habría que tener un poquito también de entendimiento, de contexto, pero también entender la procedencia de la alabanza. Claro. Porque en medio de la alabanza, ¿qué hay en medio de la alabanza? La Escritura dice las cosas que están en medio de la alabanza. Entonces ahí usted puede sacar un perfil. ¿Qué cosas brotan de la alabanza y qué está en medio de la alabanza? Y la Biblia dice que la alabanza sea conforme a tu Dios. O sea, que está íntimamente ligado con la naturaleza y el reconocimiento divino. Entonces, habría que entrar a entender un poco el entendimiento de la alabanza y entender por qué el hermano, ¿verdad?, piensa que a lo mejor llevando alabanza va a ser algo más espiritual y si no hay alabanza, menos espiritual. Eso pensaría yo. O si tiene hijos, O si tiene hijos. pone la alabanza para que no lo escuchen. ¡Gibor! Para despistar. Para despistar. Vamos a ver cuál es el contexto. porque- Es que el contexto, Así que no empecemos a imaginar, dejémosla ahí nomás. dejémosla ahí, no lleve la imaginación. ¿Se va a acordar de alguna canción? Libertad. Claro. Ya. Aquí hay otras que tienen que ver con eso también. Me cuesta hacer entender a mi esposo que no es llegar y tener relaciones sexuales sin antes un tiempo juntos. Cree que es llegar a la cama y ya. Así. Bueno, entonces aquí el punto sería entender de acuerdo a lo que está en la Escritura. Entonces pongamos el ejemplo de Cantares, que es, hermano, el libro del Espíritu. Entonces él pone una plataforma de conquista, de afectos, de palabras, de caricias. Ahí debería estar también un parámetro. Otra de las cosas que nosotros deberíamos comprender es el mismo diseño que nos deja en la Escritura. ¿Verdad? Usted viene al culto, inmediatamente entra al templo, inmediatamente le siembran la palabra. Hay una preparación para el campo. ¿Cierto que sí? Ok, entonces también saque el mismo parámetro, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es entender también. Me gusta mucho el papelito que le pasaron al hermano Giovanni de que entre se mezcló, pero lo que dijeron, hacer el amor. Hacer el amor implica un vínculo más allá de la satisfacción. Significa conexión afectiva con un vínculo espiritual. Entonces nosotros debiéramos entender que el grado de mayor conexión matrimonial se da en la intimidad a tal punto que Dios lo establece en una medida de la comunión que tenemos con Él en oración. Dice, dejen de tener intimidad en acuerdo para orar sosegadamente. O sea que le está dando, como quien dice,
dejemos esto en pausa, en acuerdo, pero para orar. Se lo cedo, pero no por mucho tiempo. Entonces le da, y la oración es un trazo para lograr conversar con Dios a modo que la voluntad de Dios se desate sobre nuestras vidas. Porque la oración no fue creada para establecer nuestras necesidades, sino que la oración tiene su origen en el huerto, donde Dios conversaba con el hombre continuamente. ¿Escribió su papelito? ¿Escribió? ¿Quiere hacer otra pregunta? Claro, específicamente a qué oración se refiere ese acuerdo. Entiendo que hay distintos tipos de oraciones. ¿A qué oración está enfocada? Cuando yo entiendo que hay que hacer eso para poder orar. Yo creo que tiene que ver con una oración matrimonial, porque el vínculo de ahí es el mismo matrimonio que se conecta en intimidad, es el mismo matrimonio que se consagra para la oración. Entonces, ahí hay un acuerdo, entiendo que es, porque si no sería unilateral. Unilateral. Y ahí tiene que haber en común acuerdo, dice. No se escucha nadie. ¿Usted hizo la pregunta? A ver, escríbamela. Sí, ¿qué tipo de oración? Ah, claro, la misma raíz. ¿Como cuál es el propósito de la oración? Bueno, la raíz que está compartiendo acá, hermano, es la misma raíz para orar, que se desprende del prosejumai, y la raíz es prosejo, que significa orar, adorar, adoración. Entonces, por eso, como quien dice, Dios te lo permite para que sea para Él. Es decir, para que la intimidad como matrimonio la tengan en ese momento con Él. Como la santificación. Orar fervientemente, como Elías, para que los cielos se abran. Oración ferviente. ¿Ahí llegó otra? Sí. ¿De Lucas? ¿Puedo decir algo? Sí. Ahí, Clara, lo que pasa es que muchas veces puede suceder que en uno de los dos, en el matrimonio, tome la decisión personal de ayunar, de entrar en esta oración con mayor profundidad por algo particular, y no le avisó a su cónyuge. No se puso de acuerdo, y Pablo dice ahí que hay que ponerse de acuerdo. De acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Él o ella lo va a buscar para tener ese espacio, ese tiempo, y claramente ella lo va a rechazar. Entonces, eso puede traer un mayor problema. Entonces, por eso aquí habla de ponerse de acuerdo, que mira, sabes que Dios me está llamando a un tiempo de oración por esto específico. Idealmente, si te quieres sumar, ¿cierto? Hagámoslo juntos, pero es lo que Dios ha puesto. Entonces ahí claramente el esposo o la esposa debería respetar ese espacio de búsqueda muy, muy especial, muy particular, y después volverse. Eso no puede ser eterno. No puede ser eterno, no puede durar un mes. Ahora Están también diciéndole- sí es. Y también estar mintiendo. Claro. Sigo Buen buscando, punto. sigo orando. Puede sigo- ser una excusa así como Como me duele la cabeza, me duele la espalda. Dice, ya, con esto terminamos. Dice, mi esposa cada vez que tenemos que salir o hacer algo importante, comienza a hacer planes entre medio de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo le digo que cambie o que no haga planes en medio de estos dos importantes? Sí. Es como decir, vamos al cine, ya, pero primero tengo que ir donde mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío, hay que comprar esto y después vamos al cine. Quedaron de acuerdo en algo, pero entre medio de ese algo ella empezó a hacer planes. No llegó a la primera. No hay acuerdo porque si establecen un acuerdo, si ya vamos a hacer este fin de semana esto y aquí y acá y nos vamos a poner,
Y cuando ya van a la ejecución, no, es que había hecho esto, o pienso que hagamos esto mejor, y lo destruye todo el eso. Ahora también tiene que ver con un tema de comunicación de nuevo, porque puede que uno haga un plan y no le diga al otro, ya, y después la otra también hizo plan y tampoco le dijo, entonces, pero si yo te dije, y mienten también porque insisten, yo te dije, y nunca se dijeron. Entonces, también creo que es un tema de comunicación. Ya, la última. Cada vez que vamos a salir hay problemas o pasa algo. ¿Qué puedo hacer? Me hace sentir mal. Orar más. Consagrarse. Sí, porque el discernimiento. De hecho, creo que se dijo que no tan solamente los problemas venían por temas de la carne, sino que también habían aún espíritus, tú lo dijiste, ¿cierto? Espíritus que provocaban problemas de la nada. Usted lo sabe. Usted se va a dar cuenta, viene un culto, tiene toda la disposición y tremendo problema. Y a veces discusiones de la nada, como, no sé, ¿compraste el pan? No voy al templo. Al final son cosas así, cosas no que... voy al templo. Claro, nada que ver. Y los hermanos dicen, mire, yo quisiera pensar en lo mejor de usted, pero yo quisiera sentir y creer en mi corazón que usted está aquí junto a su esposo o junto a su esposa, porque ambos llegaron en acuerdo, y no que alguno hubiese venido obligado porque le haya dicho, vamos, acompáñame, vamos. Y al final vino a pasar el día, ¿no? Claro, porque finalmente está desconociendo la bendición de estar recibiendo la palabra del Señor para su matrimonio, que va a repercutir en la bendición para su familia. Así que esperemos estar todos en acuerdo acá. Ya. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este lindo tiempo de instrucción a través del consejo y a través de la provisión de tu palabra. Gracias por ese espíritu de consejo que derramas sobre nosotros y que nos permites tomar esa instrucción, esa sabiduría que nos ayuda a crecer matrimonialmente. Permite que lo aprendido sea sembrado en nuestro corazón y prepáranos, Señor, para este momento que viene, donde vamos a ser muy bendecidos en este lindo cierre que tendremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso.